Y muerte de cruz, le puse por título esta prédica. Porque compartí el día jueves, en nuestra reunión de jueves, que en lo personal había quedado muy confrontado con la predicación que hizo el pastor Luciano Silva el domingo pasado. Y el ejemplo que dio de su papá me confrontó, me movió el piso. Me carga hablar de mí, pero cuando nos conocimos con mi esposa, ella me rogó que me casara con ella y fui radical, me casé con ella. Pero desde que nos conocimos con Verónica, hemos sido súper radicales los dos, y ella más que yo. Es la voz de mi conciencia. Pero la opción de ser radical, como un cristiano radical, para nosotros no ha sido un tema tan terrible. Lo hemos vivido y lo hemos hecho. Fuimos radicales en el norte, tomando decisiones que tenían que ver con extender el reino de Dios en la tierra, formando una empresa, yéndonos a vivir con nuestros hijos. Y después, por distintas circunstancias que ahora lo entiendo, cuando los veo a ustedes, yo entiendo por qué Dios me llevó al norte. Y perdimos todo en el norte, pero fuimos radicales en tomar decisiones que tenían que ver cómo conectábamos la empresa privada con el reino de Dios, en la generación de recursos para el reino. Me costó un poco caro, la casa, los vehículos, las concesiones, las embarcaciones, las deudas, porque quebramos en el norte. Pero también hemos sido radicales cuando nos vinimos al sur. Y aquí hemos sido tremendamente bendecidos por Dios, pero siendo radicales. No siendo timoratos, no siendo indecisos, no siendo ambiguos para vivir la fe, no viviendo en un sincretismo religioso, coqueteando con el pecado, haciendo cosas incorrectas y levantando mis brazos aquí como el más puro y santo de los varones, sino que hemos sido consecuentes con lo que hemos abrazado. Entonces, cuando el pastor Luciano habló de su papá, que era miembro del MIR, que es amigo personal del fundador del Partido Comunista, y que cuando en una oportunidad ellos decidieron, como Partido Comunista en el año 70, 73, ir y pintar una iglesia evangélica por fuera, y rayarla y poner todas sus consignas políticas en esa iglesia evangélica, el papá de Luciano dijo, ¿pero por qué vamos a rayar esto? Le preguntó a sus compañeros de milicia, ¿por qué vamos a rayar este edificio? Si ellos no le hacen mal a nadie. Si lo único que ellos quieren es ayudar a la gente, ¿por qué les vamos a rayar su edificio? Y la respuesta del hombre que estaba con él como líder fue, porque ellos son nuestros peores enemigos. Porque el cristianismo obviamente tiene una visión y una mirada de la vida totalmente diferente a lo que el comunismo establece. No vamos a hablar de política, pero un ejemplo práctico y concreto es la tendencia al laicismo, sacar a la iglesia de cualquier ámbito social, de gobierno, de dirección en un país. Y cuando el hombre le responde, pero son nuestros peores enemigos, dice que se quedó tan conflictuado porque él venía de una formación evangélica, que decide renunciar al partido y tomar la cruz de Jesús como su estilo de vida. Y ahí Luciano contó largamente aquellas cosas que le generaron tanta frustración cuando niño, porque se dedicó a recoger a todos los pordioseros de Tomé, a llevarlos a su casa, a lavarles la ropa, o quemar su ropa, comprarles zapatos. Preparó una mesa al lado de la mesa donde él comía con sus dos hijos, los pordioseros comían al lado, gente de calle. Y que dice que ellos no tenían zapatos, pero la gente de calle tenía zapatos. Ellos que no tenían ropa, pero ellos sí tenían ropa, porque él todo lo que hizo fue entregarlo todo, porque él traía una convicción. Mis mejores amigos en la universidad eran de la izquierda, comprometidos a morir, estar dispuestos a dar la vida, súper radicales. Entonces cuando este hombre se convierte en cristianismo, se transforma en un cristiano radical y comienza a vivir el cristianismo como la palabra lo describe y vende sus cosas para darlo a los pobres. Él puede no comer, pero comen ellos. Entonces cuando él
declaró todo esto, yo fui confrontado porque dije, Señor, ¿hasta qué punto yo soy un radical? O me transformé en un burgués de la fe. Quizá en el transcurso de los años y producto de la tecnología, yo he ido un poco divorciando ese concepto de ir al sacrificio. ¿Hasta qué punto, Señor, mi vida... Alguien podría decir, pero pastor, si ustedes han hecho tanto en esta ciudad, sí, hemos atendido más de 12.000, 15.000 personas. Claro que 12.000 a 15.000 hay 3.000 de diferencia, no sé si tanta gente. Pero más de 12.000 personas hemos predicado a Jesús, han convertido más de 1.000 y tantas personas. Estamos construyendo un hogar de niños, más de 760 metros cuadrados de construcción. Mis queridos, usted, hijo lindo, ¿qué pasa con esta cuestión? Más de 780 metros cuadrados de construcción. Ustedes, queridos, vive el Señor, que no estoy mintiendo. Nos ha significado sangre, sudor y lágrimas. Hemos de rodillas orando, Señor. Cuando compramos la propiedad por el hogar de niños, y una vez que compramos la propiedad, yo le dije, Señor, si compramos esta propiedad, ¿para qué la compramos? Dame plata para poder hacer las excavaciones. Y puse máquinas sin ni un 20. Y cuando llegué a pagar las máquinas, ahí estaban las monedas. Y después que hicimos los movimientos de tierra, dije, Señor, y hay que hacer las fundaciones, pues, Señor. Y dame plata para hacer las fundaciones. Y hicimos las fundaciones. Y después que hicimos las fundaciones, Señor, ¿y para qué me sirven estas fundaciones si no tengo la estructura de madera levantada? Señor, abre el cielo, bendíceme. Y ahí Dios me puso las monedas. Pero nunca con dinero en la cuenta corriente. Por fe. Entonces, yo sí me considero un hombre radical. Conversando una vez con Verónica, estábamos acá los dos, y yo le dije, el Señor me dice, mi amor, que vendamos la casa. Y Verónica me dice, pero vamos a vender la casa, sí, porque el Señor dice que tenemos que comprar el terreno al lado. Hay que comprar el terreno. ¿Y con qué plata? Vendamos la casa. Pero mi amor, y le vamos a consultar a los niños, ¿qué tienen que ver los niños? Cuando me muera yo y tú, ellos hagan lo que quieran con los bienes. Y yo me paré acá adelante. Y dije, voy a vender mi casa. Porque vamos a construir un hogar de niños, porque necesitamos zonas de estacionamiento, porque una parcela de 5.000 metros no es suficiente. Hoy día las 3 parcelas se llenan de vehículos porque ustedes son bendecidos, prosperados por el Señor. Pero había que tomar decisiones radicales. Entonces fui y hipotequé mi casa. Y compramos la propiedad. Entonces yo me considero radical, pero cuando este hombre predica la palabra, yo me sentí confrontado por Dios. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿y dónde está el hombre de fe? Con un cuadro en la pared que dice Jairo Quinteros, hombre de fe. Con un diploma que dice Jairo Quinteros, hombre de fe. ¿Dónde está el hombre de fe? ¿Dónde está el radical? El tema de ser un radical siempre ha sido un desafío para nuestras vidas con Verónica. Los riesgos que hemos tomado nos han significado perderlo todo en el norte, todo, y quedar endeudado por varios años. Y ganarlo todo acá en el sur para la gloria de Dios. ¿Soy realmente un cristiano radical? ¿Me he transformado en un hombre de un discurso confrontacional, pero de vida relajada, eludiendo los sobresaltos y tratar de tener la vida como una taza de leche que no se mueva nada para que yo viva tranquilo? ¿Soy realmente un hombre de fe? ¿O tengo un título, cuadro o diploma pegado en mi pared de mi dormitorio que dice Jairo Quinteros, hombre de fe? ¿Hasta qué punto nos hemos transformado en dependientes del Evangelio, pero alejados de la vida cristiana radical? Algo propio del Evangelio. ¿Hasta qué punto nos hemos transformado en gente dependiente del Evangelio? Si no abro la Biblia y no hay una palabra para mí, quizás Dios no me quiera hablar hoy día. Pero yo vivo alejado de esa vida cristiana radical. ¿Hasta qué punto nuestra fe es viva o es una fe sedentaria? Ayer me estaba comiendo un berlín, porque no puedo, tengo un problema con el azúcar, y se acerca Daniel y me dice, no, me dice. Y lo quedo mirando. Pero si es la mitad nomás, po. No, me dice. Vamos a trotar. Salgamos a trotar. No salí a trotar con mi hijo, pero soy sedentario. O sea,
sea, ¿en qué momento se me ocurrió poner los estacionamientos por allá? Porque tengo que caminar como 30 metros para llegar a mi oficina. ¿En qué momento se me ocurrió poner mi oficina en el segundo piso? Porque tengo que subir escalera. Muchos somos sedentarios, ¿o no? Y también somos sedentarios de la fe. ¿Qué pensaban los discípulos de su relación con Jesús y de su vida radical después de haber visto a Jesús? Dice así la palabra. Oh, este arbolito. Voy a leer ahí al frente. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder a Jesús. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Interesante el texto. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Interesante, Jesús le está hablando a ellos que va a ser maltratado, golpeado, lo van a matar, pero estos dos están pensando en otra cosa. Ellos están pensando en los beneficios de su relación con Jesús. Ellos están pensando en cómo voy ahí. De ahí nace el concepto pitutocracia. De cómo voy ahí, Señor, mira, en realidad me da lo mismo si te matan o no te matan, si está bien, pero si tú cuando venga, por favor, deja que yo me siente uno a mi izquierda y el otro a la derecha. Danos una posición de influencia. Déjanos gobernar contigo. Queremos estar contigo ahí en la cúspide de la fama. Queremos que el mundo nos reconozca, queremos que el mundo nos aplauda. Queremos que ellos vean que somos personas que podemos provocar cambios. Sin cruz. Sin sacrificio, sin fe radical. Jesús les dijo, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con que voy a ser probado? Queridos, yo creo que la palabra se cumplirá bajo cualquier figura política en los próximos años en Chile. Bajo cualquiera. Que iremos de gloria en gloria. Que seremos como la luz que va de aumento en aumento. Seremos bendecidos, doblemente bendecidos, independiente del contexto sociocultural. Ayer, en la plaza de Puerto Montt, un culto de hermanos nuestros predicando de Jesús, fue invadido por un grupo de mujeres feministas y comenzaron a gritar en medio de la predicación del pastor y gritaron hasta que se cansaron. Si alguien piensa que en el tiempo que viene las cosas van a ser al revés, vamos a tener facilidad para predicar en las calles, vamos a hablar con libertad, está súper equivocado. Pero aún así, nosotros iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso que yo creo que es importante hablar sobre esto hoy día. Porque somos o somos. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos respondieron, sí. ¡Podemos! No tenían ni idea de lo que estaban respondiendo. No sabían nada de su vida, de su futuro. Ni uno de ellos sabía cómo iba a morir.
Quizás más de alguno pensó en que iba a morir tranquilo, lleno de nietos y hijos alrededor, en una cama suave, sin aperturas económicas, sin vivir aflicción. Ellos dijeron, sí podemos beber el trago amargo. ¿Pueden? Sí podemos. Y del bautismo con que voy a ser bautizado también podemos. Y muchas veces nosotros le respondemos eso al Señor. Cuando Él demanda de nosotros una fe radical. ¿Está escuchando? ¿En qué medida yo estoy dispuesto a ser un cristiano radical que ya pasó por el fuego inicial, pero que quiere algo mayor sobre su vida? ¿Será que estos tiempos Dios nos está llevando a vivir radicalmente entregados a los principios cristocéntricos? ¿Será que Dios, y en esto, queridos, que el Señor nos bendiga en esta mañana, pero no tengo un micrófono sobre 6.000 personas, salvo la arena el día sábado pasado, cuando yo tuve la oportunidad de decir algo que se me olvidó que teníamos que pasarlo en algún momento. Habían 6.000 personas y todos habían ido a ver a Alex Zurdo y a Cristín de Clario. Y yo tuve una oportunidad de hablar sobre si acaso había o no responsabilidad de la iglesia evangélica en la exposición social. ¿Qué responsabilidad nos tocaba a nosotros? Y yo hice toda una locución. Pero mientras yo estaba hablando, 6.000 personas, yo miraba y la gente no cachaba. No entendía. No entendía lo que estaba pasando. No entendió lo que pasó en el país. ¿Cómo vamos a vivir los próximos años, queridos, amados hermanos? ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe en los próximos años? ¿Cuál va a ser mi posición? No hablemos de política, hablemos simplemente en qué medida estaremos dispuestos a defender, a vivir, a proclamar, a anunciar el evangelio del reino de Dios aquí en la tierra. Jesús le respondió a sus discípulos, ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por las pruebas del bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido por el Padre. Pregunto, ¿estamos dispuestos a ser cristianos radicales? ¿Estamos dispuestos a beber de su copa y pasar la prueba de su bautismo? Sus discípulos no sabían que pedir una posición de gloria significaba una posición de sufrimiento. Beber de su copa es exponerse al sufrimiento y la prueba de su bautismo hace referencia a que toda muerte trae vida. Eso es lo que dice la palabra, el grano de trigo que cae en la tierra y que muere, ese lleva fruto. ¿Qué esperamos de nuestra vida cristiana cuando la palabra dice que si morimos con Él, también vamos a reinar con Él? ¿Cómo murieron los apóstoles? Pedro, pescador, su muerte fue muerte de cruz, al igual que Jesús, pero él se consideró indigno de morir igual que el maestro, así que murió cabeza abajo. Andrés, primer discípulo de Juan el Bautista, se dice que la muerte de Andrés fue muerte de cruz, pero no clavado a esta, sino más bien atado, la cual pudo predicar durante 2 días hasta que murió por asfixia. Santiago, el mayor hermano de Juan, ambos hijos de Jacobo, fue el primer apóstol martirizado. Él fue decapitado por el rey Herodes Agripa, sucedió en el año 44 después de Cristo. Felipe fue llamado por el mismo Jesús para que lo siguiera y después de ese llamado, Felipe llevó a su amigo Bartolomé como otro apóstol. Felipe murió crucificado el año 54 después de Cristo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta que murió y posteriormente decapitado por el rey Astiages. Mateo recibió el llamado de Jesús para ser apóstol. Mateo antes era recaudador de impuestos. A Mateo lo traspasaron cruelmente a espada en Etiopía, después de haber llevado a ese país el evangelio de los inconversos e idólatras. Murió en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Tomás, judío de Galilea, de oficio pescador, fue aquel incrédulo que quería meter su mano en su costado para creer.
Tomás murió en la costa de Cardomael, India, donde sus sacerdotes paganos, enfurecidos por su predicación, lo traspasaron de lado a lado con muchas lanzas. Santiago, el menor, era hijo de José y María, y medio hermano de Jesús. Fue lanzado a tierra desde el pináculo del templo, cuya altura era de 30 metros, y luego muerto a golpes de garrotes ante los judíos que lo martirizaban. Murió el año 62 después de Cristo. Simón, aparentemente Simón Celote, fue el otro hijo de María y José. Fue aserrado por la mitad en Persia, después de que en compañía de Judas Tadeo había cerrado la boca a los demonios de ese imperio que hablaban en medio de hechicerías, adivinaciones y magos. ¿Qué significó para los discípulos beber su copa y pasar por la prueba del bautismo? Judas, Tadeo también llamado, murió en Persia junto a Simón, pero a Judas le cortaron la cabeza con un hacha. Por eso los paganos lo representan con un hacha en la mano en honor al martirio, al tipo de muerte. Matías tomó el lugar de Judas Iscariote. Este apóstol fue apedreado y luego decapitado. Juan, hijo de Zebedeo, lo llamaban también Jacobo Juan. Juan era aquel que hacía referencia a la Biblia, el amigo o a quien más Jesús amaba. Juan es el único apóstol que no pereció ser martirizado. El apóstol Juan fue el único que estuvo presente en la crucifixión de Jesús al lado de María. Fue quien le dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Juan fue sentenciado a prisión en la isla de Patmos, donde Dios le reveló por inspiración divina el libro que ahora es el Apocalipsis. Juan, ya de viejo, fue liberado y murió en Turquía sin martirio alguno. Fue el único que se salvó. Interesantemente, uno de los más íntimos de Jesús. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Ellos respondieron: sí, podemos. La pregunta es: ¿podemos nosotros? Queridos, el cristianismo es un estilo de vida. Uno vive como Cristo. Pero un estilo de vida donde la cruz es el único lugar donde uno puede vivir. Y la cruz es el único lugar donde nosotros renunciamos a nuestros derechos para que Jesús sea el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. Es el lugar donde recibimos perdón, restauración, sanidad, restitución. Donde Dios nos reenfoca con el propósito. Donde Dios le da sentido y propósito a nuestra vida. Pero eso significa vivir radicalmente como cristiano. No podemos pretender, pensar de que nuestra vida debiera ser mucho mejor, aunque yo elijo pensar que Dios nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, que seremos como la luz de la aurora que va a ir de aumento en aumento. Y gloria a Dios, que así sea. Pero no dice los detalles. Cuando puedo advertir nuestra vida con mi esposa y vivir lo que vivimos en el norte, no fue menor. Hoy día Dios nos ha bendecido. Quizás llegó el momento de sacar la espada. Llegó el momento de volver a tomar el arco de bronce. Quizás llega el momento en que por las circunstancias tú y yo tendremos que dar testimonio de la fe en que creemos y traer de parte del Señor el diseño de Dios para la vida, para el matrimonio, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para la libertad de conciencia, la libertad de objeción de conciencia. El diseño de Dios para plantearnos diciendo: yo no creo eso. Yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No estoy de acuerdo con esto. Quizás, miren, queridos, nosotros tenemos todas estas oportunidades para ser radicales, para ser personas que levantamos la mano, una rueda apoderada, y decir: yo no estoy de acuerdo con eso, profe. Está mi hijo Roberto acá y voy a hacer mención de él porque me acordé de un ejemplo. A él cuando estaba en el Liceo de Hombres de San Bernardo, yo estuve en el Liceo de Hombres de San Bernardo, él estuvo en Puerto Montt. En el Liceo de Hombres le dieron a leer un libro que se trataba de la vida de un marihuanero.
Y ahí describía cómo se marihuaneaba y cómo fumaba, y ahí describía todo. Y el libro consistía en eso, era parte de la literatura de la clase de lenguaje. Y él le consultó a Verónica o a mí, voy a cambiar la historia, se la cambio, no me interrumpa. Y dijo, esta cuestión no me sirve, esta cuestión me va a llenar mi cabeza de pura basura, no estoy dispuesto a leer este libro. Dile a la profesora que no vas a leer el libro, porque eso no va con tus convicciones, no va con tus principios, no va contigo. Dile, no voy a leer este libro. Y fue donde la profe dijo, yo no voy a leer este libro, por ningún motivo. Porque este libro va a ensuciar mi corazón, va a ensuciar mi vida, va a ensuciar mi mente. Me va a inducir a hacer cosas que estos hacen. Y tuvieron que cambiarle el libro. Y le dijo, yo nací original, profesora, y no voy a morir como una copia. Y tú y yo nacimos originales, no podemos morir como copias. Jesús en su carta a los Filipenses escribe, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El Señor nos demanda ser como Cristo, a tener su actitud, a tener su corazón, a tener su entrega, a tener su compromiso y por sobre todo a tener convicciones radicales. La Biblia dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El texto siguiente dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, dice la palabra, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, un nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, que no estimando ser igual a Dios como algo que aferrarse, se despojó de esa condición y se humilló delante de una generación entera y se hizo obediente y murió obedientemente con una muerte que era indigna, que era lo peor que le podía pasar a un asesino, a un pedófilo, a un violador, a un ladrón. Lo peor era exponerlo públicamente en el monte más alto de la ciudad, crucificado para que todo el mundo vea la vergüenza de la calidad humana que tenía el tipo. Y Jesús murió con muerte de cruz, de esa manera radical, por ti y por mí. Por eso, escúchame bien, por esa acción, por ser obediente, por humillarse, por estar dispuesto a todo, por ser radical, por esa razón, no es por otra razón. Eso dice el texto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tú y yo fuimos llamados por Dios. Tú y yo no estamos aquí por accidente. Esto, olvídese, la suerte existe para los hechiceros, para todos, pero para nosotros no existe. Esto no es casualidad. Aquí hay una causalidad. Tú no llegaste esta mañana, hoy día, porque te quisiste venir a la iglesia. Viniste a escuchar esta palabra que Dios demanda sobre tu vida y sobre mi vida. No más cristianos de diplomas puestos en la pared. No más cristianos de vidas de fe sedentarias. Hombres y mujeres radicales que llamen el reino de Dios hoy día. Que se presenten en la asamblea y donde sea y den testimonio de la fe que abrazan. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, ¿qué me inspira para creer en Jesús y llegar a ser semejante a Él en su muerte, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses? ¿Dónde pongo mi mirada para perseverar en la fe? ¿Hasta dónde logro comprender el costo de mi rescate? ¿Qué significa para mí esta fe radical? ¿Qué significa muerte y muerte de cruz?
¿Qué fue lo que Jesús hizo o soportó por nosotros? Una angustia extrema provocó una hematodirosis. Hematodirosis ocurre cuando una persona está agotada y es sometida a una emoción profunda, juntamente con un miedo atroz. Se produce un rompimiento capilar cutáneo, su sudor viene mezclado con sangre. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba tan angustiado, se puso a orar con más fervor y sudor, y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Azotado por un diestro verdugo con 40 latigazos, le cubrieron su rostro y le golpearon a mansalva. Solamente cerró sus ojos y esperó los golpes que no sabía por dónde venían y en qué parte de su cuerpo golpearían. Solo escuchaba burla, odio y maldiciones. La palabra dice que fue abofeteado, o en otras palabras, según la costumbre de la época, golpeado con un bastón, lo que se presume que le costó a Jesús quebrarle su tabique nasal. Más de 120 golpes ternarios, latigazos con 3 alambres de fierro o metal unidos en un extremo y en otro extremo con pequeñas esferas metálicas esquinadas. Estos fueron infligidos por diestros verdugos. Todos estos golpes fueron cubriendo periódicamente todo su cuerpo. Cada golpe abría y desgarraba su piel, provocando profundas heridas que supuraban sangre. Esto, agregado a su hematodirosis, provocó que por el sangramiento su condición de extrema debilidad le hiciera caer muchas veces al cargar la cruz en su espalda. Coronado con espinas de un arbusto llamado Siphus spina Christi, lo coronaron con una corona de espinas. Esta fue hecha de un arbusto llamado Siphus spina Christi, de espinas largas, gruesas y agudas. Fue vestido como un rey con un manto de color púrpura y adorado con groserías y maldiciones. Pero él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vía dolorosa, llena de desprecio y humillación. Cada vez que Jesús cayó por el peso de la cruz, fueron tan violentas sus caídas sobre tierra y piedras que sus rodillas con grandes heridas quedaron. Más de una vez cayó incluso todo su cuerpo golpeado por la cruz que traía. Mientras tanto, la multitud que lo recibió en la entrada de Jerusalén, adornada su paso con ramas de árboles y extendiendo sus mantos, ahora lo maldecía, lo maltrataba y se burlaba. Lo despojaron de su ropa, desgarrando su piel. Antes de crucificarlo, le desgarraron su piel al desvestirlo con violencia y odio. Su piel pegada a su ropa por la sangre ya seca, se desgarró sin misericordia. Era el infierno mismo volcado en contra del Hijo de Dios. Clavos de 18 centímetros necesitaron para fijarlo a la madera de la cruz. Fue colgado y fijado a la cruz de madera con clavos gruesos de 2 pulgadas, equivalente a 18 centímetros. 12 pulgadas, los que perforaron nervios, arterias, músculos, huesos, desgarraron no solamente su piel y su cuerpo, fue también su dolor y su vida. El precio era muy alto porque el motivo del rescate era aún más alto. Tú y yo. Dolor indescriptible al atravesar nervios, músculos, arterias, tendones y huesos. No hay palabras para describir el odio desatado del infierno mismo. No hay palabras para describir el dolor físico extremo al que fue sometido aquel que nunca había pecado y que solo enmudeció, no abrió su boca y como cordero finalmente fue llevado. La agonía de la cruz. Una vez crucificado le traspasaron su costado con una lanza, le iban a beber vinagre, hicieron burla de él, le gritaron: bájate si eres el rey de los judíos. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su inquebrantable amor por nosotros, una de sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su amor era incondicional, no importaba ni el lugar, ni la condición, ni la posición, ni el dolor de las circunstancias. Nos había amado hasta el fin. Su muerte, esto ocurrió por asfixia. La posición de estar colgado por las muñecas provocó tal fatiga muscular que no le permitieron respirar. Luego, al fatigarse, le comenzó a faltar aire y finalmente murió. Cuando debió cargar todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, el Padre debió apartarse de él, por lo que el Señor sintió esa soledad y abandono. Y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío,
Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero se hizo obediente hasta la muerte. Necesitamos cambiar nuestra mirada respecto de nuestro compromiso con Cristo. Posiblemente el Señor nos está llevando a una temporada donde nuestra fe debe ser probada a fuego como el oro. ¿Será que el Señor nos está llamando a una nueva temporada para vivir la fe en Dios? Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es nuestra experiencia con Jesús? ¿Cuál es nuestra experiencia con Jesús? ¿Hasta dónde yo soy un cristiano radical? Voy a leerles un texto que lo leí el miércoles, que me llamó tanto la atención. El apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios y le dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Otra versión habla 5 veces la palabra todo. Aquí la nombra 3 veces, otra versión la nombra 5. Y lo que está diciendo, todos fuimos expuestos a la misma presencia de Dios. Todos hemos escuchado el mismo mensaje. Todos tenemos una comunión con Dios. Todos, nadie puede decir: no, es que a mí nadie me dijo, aquí nadie me lo contó, nadie me invitó, nadie me vino a ver. La oveja me, ¿sabes cuál son las ovejas me? No me viniste a ver, no me llamaste, no me visitaste, no me... Pero la palabra dice acá que todos estamos expuestos a la misma palabra. Lo pasó con el pueblo de Israel. Todos comieron del maná, todos estaban bajo la nube, todos recibieron la misma palabra, todos vieron a Moisés, todos vieron de sus propios ojos la gloria de Dios, como la hemos visto nosotros. Y hemos visto su gloria, hemos experimentado su gracia. Dios nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha defendido. Aunque no veamos nada, Dios está obrando. Entonces el apóstol Pablo dice: todos vieron eso. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Está escuchando, queridos? Todos experimentaron todo, todos fueron bendecidos, todos escucharon la palabra, todos tuvieron ese tiempo de oración cuando cantaron, derramaron su corazón, todos ellos, pero no todos aprobaron. Dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No fuimos llamados para hacer lo malo. Nuestro cristianismo radical involucra santidad radical. Nuestra radicalidad no es una fe simple, es una actitud ferviente de una entrega total. La palabra dice que las cosas que se escribieron para nuestras enseñanzas. Y enseguida Pablo agrega y dice: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregaron al desenfreno. No sean idólatras. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día aparecieron 23,000. Idolatría es tan simple como tener otras prioridades por sobre el Señor. Idolatría es como privilegiar otras cosas que son más importantes, más interesantes que el Señor. Idolatría es no tener claro cuál es el orden de tus prioridades en tu corazón. Cuando otras cosas son más importantes que Dios, eso es lo que tú idolatras, lo que tú adoras. Lo que tú adoras es aquello que es más importante para ti. Si tú adoras al Señor, Él es la persona más importante de tu vida. Idolatría. No cometamos inmoralidad sexual. Es tan simple como tener una relación de dos jóvenes pero sin sexo.
Es tan simple como entender que la pornografía nos hace daño. Es tan simple como comprender que no podemos andar mirando con otros ojos que no corresponden. Inmoralidad sexual. También dice el apóstol Pablo: tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ellos pecaron contra Dios. Ellos murmuraron contra Dios y Dios mandó una plaga de serpientes que los mordieran al pueblo de Israel en el desierto, hasta que Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente alta y el que mire la serpiente será libre de la mordedura. Así es el texto, así por lo tanto ha sido levantada la serpiente, así ha sido levantado el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa poner a prueba al Señor? Es saber hacer lo bueno, pero terminar haciendo lo malo. Eso es tan simple como eso. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno, pero hacer lo malo. Oye, no necesitamos que venga aquí Cash Luna. Dios bendiga al hermano Cash. Él debe pagar sus cuentas en efectivo, me imagino yo, porque paga cash. No necesitamos algo extraordinario, simplemente entender que si sabemos hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Y si vamos a vencer el mal, lo venceremos con el bien, porque vence el mal con el bien. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Dice la Biblia que la murmuración es tan grave como la adivinación, porque la murmuración se desarrolla en lo oculto, en la mentira, en hablar escondida, en andar hablando mal, en decir cosas del otro que no es capaz de decírselo a la cara. Es como la hechicería. Y si el texto sigue más adelante, todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Dice, escúcheme esto: por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de caer, de no caer. Si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese texto? No, mire, el que esté firme, mire que no caiga, decimos. Pero tiene un contexto. Tiene un contexto de santidad, tiene un contexto de integridad, tiene un contexto de radicalidad, tiene un contexto de entregarlo todo por Cristo, tiene un contexto de ser un discípulo, un hombre, una mujer de Dios, que ama a Dios, que ama a Jesús, que quiere vivir como Cristo vivió, que quiere andar como Cristo anduvo, quiere ser un ejemplo de Jesús, quiere ser sal de la tierra, quiere ser luz del mundo, quiere ser como aquellos que trastornan el mundo entero. Como se dijo eso de la iglesia, en los albores de la iglesia. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y termina el texto diciendo: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Lo que está queriendo decir el Señor es que no vamos a vivir nada tan terrible que no podamos soportar. Lo que está queriendo el texto bíblico es decir: miren, queridos, ustedes están empoderados por Dios, tienen el respaldo de Dios, el amor de Dios está en sus corazones, el Espíritu Santo está con ustedes. Tranquilos. Si están viviendo un tiempo de prueba, de fuego, tranquilos, porque no hay ninguna prueba, ninguna tentación más grande que el hombre no pueda resistir. Está queriendo decir, queridos, en este pleno siglo, en esta época, en medio de los millennials, en medio del anarquismo en Chile, en medio de esta tendencia a transformar a la iglesia y arrinconarla en un rincón sin derecho a voz ni nada, ni siquiera hablar de justicia, ni siquiera hablar de equidad, ni siquiera hablar de honestidad. En estos tiempos, cuando se pretende que la iglesia se transforme tan solo en un grupo social más como cualquier otro grupo,
En este tiempo cuando la tendencia es un laicismo. ¿Qué es un laicismo? Un laicismo es sacar a la iglesia de todo ámbito social sin posibilidad de dar testimonio de su fe. Pero aún así, no será tan terrible, porque Dios saldrá en nuestro auxilio, pero de gente radical, de personas radicales. No han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Significa que podemos perfectamente vivir en un cristianismo radical, en una santidad radical y en una entrega radical en el tiempo de hoy. Yo puedo ser un radical hoy día. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, que éramos todos nosotros, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Despojémonos de todo lo que nos estorba para correr esta carrera. ¿Está escuchando? A mí me quedarán 35, 40 años en el nombre de Jesús para correr todavía. Pero para poder correr esta carrera tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba. Ser radicales. Hay pastores que vienen y me preguntan: pastor, ¿y dónde sacó tanta plata? Yo no tengo idea, le digo. Pero ¿cómo ha logrado tantas cosas en 14 años? Le digo, esta es una obra de Dios, solo Dios, solamente que yo he querido ser un radical. Mi esposa y yo hemos caminado nuestra radicalidad. Podríamos con nosotros dos como esposos hablar de todo lo malo que la gente tiene, pero siempre hablamos de lo bueno que tiene. Nosotros nunca comentamos lo que le falta a la vida de las personas, siempre estamos hablando de lo bueno que tiene cuando tuvo una mala actitud. Pero ella es buena, bueno, no quiero discriminar, mejor hablemos de él. Pero él es una buena persona, él tiene una buena actitud. Yo elijo pensar bien de él, yo elijo amarlo a pesar de las cosas que dijo de nosotros. Yo quiero correr esta carrera. Tú tienes que correr esta carrera. El año 2020 es un paso más en tu gran carrera. Tienes que despojarte de todo el peso que te estorba. Un atleta no puede correr salvo que quiera endurecer los músculos y se ponen unas cuestiones de plomo en los tobillos y corre con dificultad. Pero esta carrera tenemos que correrla sin estorbo sobre nuestras vidas. Dejemos de lado aquello que no nos agrega valor. Y si nosotros reconocemos que hay pecado en nosotros, que sí pecamos, y alguien puede decir, no, pero ¿qué no? No, si tú te caías en la mentira, estás en pecado. O sea, no, es con tontera. Si te ponías a mirar cuestiones de la noche y de repente te caes pegado a una página XXX, estás en pecado, pues, viejo. Si tú andas mintiendo, estás en pecado. Si tú hablas mal de alguien, estás en pecado. Entonces, si hay pecado, reconozcamos nuestra condición. Partamos el año 2020 de una manera que sea radical. Fijemos la mirada en Jesús, no en las personas. No, que el pastor no me vino a ver, que el pastor dijo, no, lo que no escuchaste el pastor algo de la Constitución, no voy mal a la iglesia. No, que el pastor no está de acuerdo con un cambio, él quiere mantener la Constitución. No voy mal a la viña. Por algo le digo. Pero miren a Jesús, no miren al pastor, si yo soy colocolino corazón también. Pongamos la mirada en Jesús, en lo que Él permite que hagamos y corramos esta carrera.
Pónganse de pie, familia. A propósito de la Constitución, hay hermanos que no han venido por eso. Porque la Iglesia Evangélica no va a estar de acuerdo con cambiar la actual Constitución. Y yo me pregunto, digo, Señor, ¿por qué me aman cuando predico bonito? ¿Por qué me aman cuando oro por ellos? ¿Por qué me aman por eso? Pero cuando yo les digo cosas que no les parecen, se enojan. Nada que ver, po. Por último, si gana el no, hay que modificar la actual. Y si gana el sí, hay que llevar nuestros constituyentes para preservar los principios y valores del reino de Dios en la iglesia. Capaz que yo sea constituyente, digo yo. Ahí me van a tener, chiquillos, si es que Dios lo permite. El otro día conversábamos con Verónica. Le decía, si Dios permitiera eso, mi pega sería evangelizar a todos esos compatriotas. ¿Ven que son mal pensados? Seamos radicales, queridos. Sea un radical el 5 de enero. Traiga su ofrenda, una ofrenda generosa. Sea radical para venir todos los domingos. Miren, el día más importante de la semana es este día. Aquí tú marcas tu lunes, martes, miércoles, jueves hasta el sábado. Acá bendices tu día a día. Acá bendices a tus hijos. Y si ellos no están acá y tú estás acá, igual los bendices. Aquí cuando adoramos hay milagros de sanidad como nunca, no te imaginas. Es aquí donde Dios abre las puertas de esos portones de fierro con candados de bronce. Dios rompe los candados y abre las puertas y bendice nuestra vida. Amén. Amén. Padre, nosotros queremos esta tarde tan solo terminar diciéndote que anhelamos, Señor, estar en el centro perfecto de tu voluntad. Si hubo un lugar donde tú nos puedes encontrar, que seamos hallados en ti, Jesús. Si un día tú me sales a buscar al jardín, Señor, que yo pueda ser hallado en ti. ¿Podría ser o no? Tu humildad me sacó. Señor, oramos en el nombre de Jesús pidiendo que tú vengas. Llévanos al jardín de nuevo. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí, Señor. Que todos los que vinieron hoy día puedan abrazar esto de ser radicales contigo. Que todos los que venimos hoy día podamos experimentar el poder de la resurrección. El mismo poder que actúa en Cristo cuando lo resucitaste de los muertos es el poder que actúa en nosotros los que creemos. No hay límites para nuestra fe radical. No hay límites, no hay límites, no hay límites, no hay límites. No, para el que quede todo le es posible. Llévanos a vivir en el centro de tu corazón. Llévanos a respirar junto contigo. Llévanos a mirar con tus ojos. Llévanos a encarnar tu vida en nuestra vida. Llévanos, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres ver en este tiempo. Te bendecimos, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, gracias se recibe.
vive. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús.
de señores. Tenemos la oportunidad de entrar al jardín ahora. Mi orgullo me sacó del jardín. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Mi orgullo me sacó del jardín, pero mi humildad puso el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Cante con entendimiento. Su humildad colocó el jardín en mí. Repitamos una vez más, mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Pero su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor no se gana. De gracia se recibe. De gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerte. Ser hallado en él. Ser hallado en él. Ser hallado en él. Ser encontrado en él. Ser encontrado en él. Ser encontrado en Jesús. Ser hallado en él. Ser hallado en él. Ser hallado en él. Ser hallado en él. Ser encontrado en Cristo. Oh, Y ser hallado en él. Queremos ser hallados en tu amor. Y ser hallado en él. Oh, y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Y ser hallado en él. ser hallado en él. Y ser hallado en él. Y ser hallado en él. Señor, yo oro para ya retirarnos, Señor, y te pido que todos los que estamos en este lugar, de manera íntima contigo,
pueda renovar su radicalidad de amor a ti. Yo renuevo mi compromiso radical contigo, Señor. Llévanos a vivir en esa radicalidad de la palabra y de la vida en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor esta tarde. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mire con agrado y que extienda su favor sobre nosotros. Nos vemos hoy a las 17:30 aquí en punto. Partimos nuestra velada de Navidad. Dios los bendiga. Buen viaje.